Hola, muy buenos días. Mi nombre es Paola Porto y soy la moderadora y quien los va a estar acompañando en esta conferencia. En este bloque vamos a invitar al escenario al señor Óscar López Agueda, ministro para la Transformación Digital de la Fundación Pública de España, y al señor Jaime Abello, director general y cofundador de la Fundación Gabo. Ellos van a estar dando un conversatorio titulado Una transformación digital al servicio de todos. Quiero invitarlos también a descargar nuestra app Andicom en cada uno de sus teléfonos celulares y recordarles que en pantalla va a salir un QR para la traducción simultánea, si así desean, sea texto o sea audio. Así que en breves minutos, ya invitamos al escenario a nuestros invitados. Bienvenidos a Andicom. Buenos días. Es un honor para el sector, para Andicom, que venga el ministro de la Transformación Digital y la Función Pública de España, Óscar López, a acompañarnos a intervenir, pero es evidente que no viene solamente con un propósito protocolario, ni viene necesariamente a vendernos productos españoles. Creo que viene con ideas, con propuestas, con una visión, y claramente ya lo ha planteado y así lo hemos comentado en algunas sesiones del paquete temático que ha manejado la delegación española, especialmente a través del grupo de Red.es y el Observatorio de Derechos Digitales. Hay un concepto que creo que vale la pena discutir a fondo, y es el objeto de la conversación que vamos a tener, y es la idea de regulación, cómo, para qué y en el contexto actual. Lo primero, ministro, hablemos un poco de ese papel y cuáles son los elementos de ese liderazgo que España ha tenido en los últimos años en la Unión Europea en una serie de aspectos de regulación que hoy en día se han traducido en la existencia de unas normas, y no solo una normatividad que está siendo o que empieza a ser objeto ya de tensión política con los Estados Unidos, pero que está erigida sobre el concepto de derechos. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Gracias, Jaime. De este viaje nos llevamos muchas cosas. Una de ellas es el honor de haber estado con la Fundación Gabo, haber conocido más en profundidad y saber que de aquí saldrán muchas más iniciativas, ¿no? En segundo lugar, agradecer por supuesto a Andicom. Es la primera vez que el Gobierno de España acude a esta feria, y ya les adelanto que volveremos todas las veces que nos inviten, porque he tenido la oportunidad de comprobar la importancia de esta feria y del intercambio que tenemos la obligación de fomentar. Muchos de los que nos escuchan, la mayoría de las personas que están en esta feria, son emprendedores, son startups, son innovadores, son gente que está impulsando la transformación digital. Y por lo tanto quiero lanzar solo un mensaje antes de entrar en regulación. El gobierno que tengo el honor de representar ha invertido 40.000 millones de euros en transformación digital, en un ejercicio de colaboración público-privada. Por tanto, vaya por delante que nuestro mensaje es a favor de la transformación digital, a favor de un Estado impulsor y de un Estado que invierte directamente, que invierte incluso en empresas, en startups, entra en el capital, en fondos de capital riesgo, para que se generalice ese ecosistema que nos está permitiendo tener hoy empresas punteras en inteligencia artificial, en computación cuántica, en modelos de lenguaje, en gestión de datos. Por lo tanto, hemos invertido en el ecosistema. Es un mensaje a favor del desarrollo, a favor de las empresas y a favor de toda esa transformación digital. Y dicho esto, quiero rechazar de plano el mensaje que dice que la regulación es incompatible con el desarrollo. Hay una analogía que utilizan cada día más autores de los que escriben sobre inteligencia artificial,
que es la analogía con el sector del automóvil. Cuando nació el sector del automóvil, se inventaron los semáforos y se inventó un código de circulación. ¿Y todo ello fue contra la industria? No. Gracias a que hubo un código de circulación, gracias a que hubo semáforos, se generalizó el uso del automóvil. Por tanto, la regulación no es contraria al desarrollo, más bien al contrario, es quien hace que sea posible un desarrollo lógico que no se haga inviable finalmente. Es más, esa regulación original luego evoluciona. Cuando empezó el automóvil, ninguno sabíamos que estábamos estábamos aplicando el cambio climático y destruyendo el planeta por las emisiones de CO2. Y 80 años después de que empezara el automóvil, hicimos regulaciones también para reducir las emisiones de CO2 y para que la movilidad de los automóviles fuera más sostenible. Por lo tanto, claro que hay que regular, claro que hay que adaptarse. Y en el caso que nos ocupa hoy, en la transformación digital, en la inteligencia artificial, es tan evidente que estamos ante un cambio civilizatorio. Esta no es una transformación no es una transformación tecnológica más. Esta es una transformación que afecta a las democracias, a los valores, a los principios. Decía un día un experto en inteligencia artificial que si los ingenieros que desarrollan la inteligencia artificial estuvieran en Afganistán en lugar de estar en Palo Alto, pues seguramente los valores que está aprendiendo esa inteligencia artificial serían muy diferentes. Si los modelos de lenguaje aprendieran solo contextos de hace un siglo, seguramente no entenderían el feminismo o el cambio climático. Por lo tanto, claro que la inteligencia artificial tiene sesgo, claro que transforma y claro que tiene que haber una regulación que tiene que ser compatible con el desarrollo, faltaría más, pero que, como digo, es una transformación que nos afecta como sociedad. Nos jugamos a avanzar, seguir avanzando o retroceder, y es perfectamente compatible ese modelo regulatorio. Acabo, por dar un ejemplo. Saben ustedes que la Unión Europea es el primer espacio del mundo que aprobó una ley de inteligencia artificial. A esa ley le faltan muchas cosas. No se llegó a regular los derechos de autor, que es muy complicado, no se llegó a regular las consecuencias en materia laboral, que es muy complicado, pero ya dio un primer paso. Ya estableció unos casos de uso prohibidos, unos casos de uso de alto riesgo, y todo eso es bueno para el sector. De hecho, en España estamos haciendo casos sandbox con las empresas para que apliquen esa regulación, para que aprendan cómo aplicar esa regulación, porque a cabo la inteligencia artificial es capaz de lo mejor. Los avances que está habiendo en la lucha contra el Alzheimer o en cualquier otro caso sanitario, pero también es capaz de lo peor. Y decía otro experto, y ahora sí que me callo, que la única tecnología que sufrió un freno, la única que ha tenido un freno en la vida, digamos, autoimpuesto, fue la nuclear, después de ver cómo explotaron las bombas nucleares. Y aún así, lo que hubo fue un club que se quedó con armas nucleares y aplicó una restricción al resto. Todas las demás tecnologías, obviamente, nunca han sido autolimitadas, y esta no lo va a ser, y va a transformar el mundo. Pero yo defiendo que defiende el Gobierno de España, que haya un espacio donde toda esa transformación digital sea compatible con los derechos que tenemos. Nosotros los llamamos digitales, pero en realidad son los derechos de todos ya, porque nuestra vida ya es digital. ¿Cuáles son los elementos, muy rápidamente, esenciales de esa visión regulatoria a la que se ha podido llegar en la Unión Europea y que también en España tiene sus desarrollos legislativos específicos? Bueno, yo creo que aquí somos todos conscientes de que hay una cuestión de tamaño. Es muy difícil que un Estado-nación, imaginen Colombia o España incluso, puedan hacer una regulación que afecte a una plataforma mundial. Por lo tanto, aquí el tamaño importa, aquí que haya una regulación europea. Todos sabemos que Europa es un mercado muy atractivo, son 500 millones de usuarios con un nivel adquisitivo alto, y por lo tanto a cualquier empresa y también a las tecnológicas les conviene estar en Europa, y por lo tanto es muy importante que Europa fije unos estándares. Yo una de las ideas que defiendo en este foro es que América Latina también lo haga, también coja tamaño y también se establezca un estándar mínimo, y lanzo una idea a la sala, seguramente embrionaria, seguramente es pronto, pero un camino que creo que deberíamos recorrer. ¿Estamos todos de acuerdo en que deberíamos tener transparencia en los algoritmos? Creo que sería un punto de consenso. Deberemos exigir la transparencia algorítmica. ¿Estamos de acuerdo en la protección de los menores? ¿En aplicar herramientas de verificación de edad? ¿Estamos de acuerdo
en exigir que haya accountability, como hay en cualquier otro sector económico, que también los grandes propietarios de las grandes empresas tecnológicas también tengan una accountability. Podemos estar de acuerdo en una regulación mínima que proteja los datos. Nadie se está empezando a cuantificar el valor económico de todos nuestros datos que no han tenido un impacto real. Si hay países donde se calcula que si se estuviera cuantificando el valor de los datos que se están utilizando en el mercado, estarían aumentando un 10%, un 15% su PIB, su Producto Interior Bruto. Por tanto, sinceramente creo que hay una serie de puntos en las que podemos empezar a ponernos de acuerdo. Por ejemplo, un último, lanzo 5 o 6 ideas para un consenso mínimo que podemos alcanzar, no solo los gobiernos, también los organismos reguladores. He tenido oportunidad de estar con representantes del organismo regulador de Colombia, sé que ha habido aquí también representantes de la CNMC española. ¿Por qué no fijar una serie de consensos, lanzar una voz al mundo y decir, en Europa y en América Latina, y por lo tanto ya estamos hablando de casi 1.000 millones de personas, mínimo, tiene que garantizar usted que haya un sistema de verificación, que haya transparencia de los algoritmos, que haya, ¿por qué no? Y seguro que todos habéis sido víctimas en vuestra vida, que haya un combate contra el anonimato que permite hacer campañas de acoso, de persecución o de delito en las redes. Si estamos todos de acuerdo en el foro interno, si cada uno de nosotros todos hemos visto cómo hace 15 años teníamos un mensaje, teníamos todos una visión absolutamente optimista, solo optimista sobre las redes, que aumentaban la discusión, la democracia, los puntos de vista, las opiniones, y 15 años después hemos descubierto que un porcentaje muy alto de las opiniones que vemos en las redes son granjas de bots pagadas, son bots pagados artificialmente para alimentar discursos, por cierto, radicales y polarizados. Por lo tanto, claro que hay una serie de consensos básicos que yo creo que el espacio europeo y el espacio de América Latina podrían compartir para generar una serie de consensos y empezar a construir y lanzar un mensaje al mundo y decir, mire, al menos en estas 2 zonas geográficas del mundo, porque a nivel nacional somos muy pequeños, va a tener usted que tener transparencia de los algoritmos, va a tener usted que garantizar que no hay una privacidad en redes que alimenta el delito o el acoso. Entonces, yo abogo por eso, abogo porque haya un espacio común europeo y de América Latina para empezar a generar ese edificio, para empezar a construir un edificio donde le digamos al mundo, oiga, sí, hay un modelo americano, hay un modelo chino y hay un tercer modelo, donde se hace compatible el desarrollo económico y tecnológico con la defensa de los derechos. Ministro, no sé si usted ya vio las imágenes que circularon entre anoche y hoy de una cena que hubo en la Casa Blanca, en que el presidente Trump está rodeado de los magnates, de todos los, está por supuesto Zuckerberg, está Pichai, están, bueno, faltó Elon, fue el único, pero el resto estaban prácticamente todos, y cada uno de ellos le pagó un tributo de agradecimiento diciéndole, presidente, gracias a usted, la industria nuestra, gracias por estar con nosotros, gracias por… y él muy ufano, muy contento, además estaba, por cierto, muy importante, los magnates de las cibermonedas, que es una apuesta que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo y que ya empieza a beneficiar inclusive, como se sabe, particularmente a la familia presidencial, que invierte en bitcoins. Entonces, todo con esto, esta imagen es muy significativa de los cambios que ha habido a partir de enero. El año 2025 es muy distinto desde el punto de vista de esta discusión que hace un año. Es decir, hace un año hubiéramos hablado de cómo buscábamos la convergencia. Ahora claramente estamos yendo en caminos distintos. Por otro lado, China, que ha celebrado el Día de la Victoria hace 80 años, en la Segunda Guerra Mundial, también nos muestra su decisión de erigirse en potencia. Entonces tenemos 2 grandes actores políticos que por un lado apuestan, están en la competencia de la inteligencia artificial, pero una competencia de poder, de control. Y claramente Estados Unidos empieza a atacar cualquier posibilidad regulatoria que no sea la propia de ellos, que el fondo es proteccionismo para estas grandes empresas. Y mientras China, que ha permitido el desarrollo
de un sector privado pujante en el campo tecnológico y que está dando sorpresas como la que vimos con DeepSeek y el uso del open source, nos plantea un modelo en el que habla de acuerdos mundiales, pero que en el fondo lo único que nunca se podrá tocar es el imperium del Estado chino para decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los datos. Aquí estamos pues ante dos, y en el fondo estamos como un sándwich, el resto de la humanidad y la Unión Europea pues tiene una potencia política importante por su unidad histórica, pero esa unidad empieza a dar señales de fraccionamiento por las contradicciones políticas, la emergencia de sectores de ultraderecha muy alineados con Estados Unidos o paradójicamente con Rusia y con China. Entonces la pregunta que yo le hago, y mientras el lado de América Latina, y me extiendo un poco, vemos un continente dividido, sin instituciones fuertes como para un proyecto regulatorio compartido. Va a haber una cumbre de la CELAC en Santa Marta, Colombia, en noviembre, presidida por el presidente Petro, que es el líder en este momento de la CELAC, con la Unión Europea. Sin embargo, empieza a haber señales de que la cumbre no va a ser la agenda de la máxima. ¿Cómo vamos a construir este proceso? Usted, que es un hombre que viene de la política, del gobierno, que sabe que las políticas públicas son complejas, ¿qué nos propone para salir adelante en medio de este choque de visiones y la necesidad de realmente, en un mundo cada vez más fragmentado, de llegar a unos acuerdos globales? ¿Por dónde vamos a seguir ese camino al cual usted nos está invitando? Bueno, es evidente que el escenario geopolítico internacional nos tiene a todos, voy a decir asombrados, por no decir otra cosa. En Europa hemos visto hace poco más de 2 años cómo entraban tanques en un país, en la frontera europea, cosa que no pensábamos volver a ver, la invasión de Ucrania. Estamos viendo lo que está pasando en Gaza. Estamos viendo que la cuna del capitalismo quiere establecer aranceles y limitar el comercio, y que un país comunista es quien aboga por la libertad de comercio. Ahora estamos viendo cosas raras que nos cuesta adaptarnos, ¿no? Pero por eso yo no quiero lanzar un mensaje contra nadie, pero sí a favor de lo que defiendo. Y lo que defiendo, lo que defendemos, es un modelo que, insisto, no nos haga retroceder como sociedad. La acumulación de poder de esa transformación digital en pocas manos no la ha tenido ninguna otra revolución industrial previa, ninguna. De la noche a la mañana, si se tiene mucho dinero, se puede comprar la red social más poderosa del planeta Tierra, con cientos de millones de usuarios, y dirigir la conversación mundial, no la conversación a nivel de un país. Por lo tanto, estamos hablando de que evidentemente es una cuestión absolutamente civilizatoria lo que estamos hablando. Mire, recientemente, el año pasado, estuve en la primera cumbre de inteligencia artificial que se celebró en París, organizó Macron, y recuerdo que el presidente de la India también es un actor que está creciendo peso, está ganando peso y también tiene voz propia. El presidente de la India, Modi, decía que el problema de la inteligencia artificial, si no intervenimos, si no regulamos, si no aplicamos transparencia algorítmica, el presidente de la India decía: si usted le pide a la inteligencia artificial que reproduzca a un ser humano escribiendo, siempre hará un hombre escribiendo con la derecha. Es una cuestión estadística, es una cuestión de nodos. Finalmente, al final, siempre reproducirá, y por lo tanto, el algoritmo también penaliza a la minoría, penaliza la diversidad, favorece la homogeneidad y favorece, que también lo he dicho antes y es muy preocupante, la polarización. Favorece los extremos, favorece para adquirir notoriedad, para ganar presencia, para ganar likes y seguidores. Evidentemente, cuanto más notorio, cuanto más extremo, mejor. Por eso la mentira circula mucho más rápido, y hay informes que lo demuestran, más rápido y con más contundencia en la red que la verdad. Por lo tanto, claro que estamos hablando de un tercer modelo en el que poder regular. Yo quiero ser pragmático y quiero ser realista. Por lo tanto,
sé que lo que planteo es muy difícil. Hay esa división política, la hay en un montón de gobiernos diferentes en América Latina. En Europa al menos dimos el paso de la integración europea, que es un primer paso. También tenemos nuestros problemas, también hay diferencia dentro de Europa, pero somos capaces de establecer unos mínimos y lo que planteo es que podamos ampliar eso al marco de América Latina. Que América Latina pueda compartir también con nosotros, como decía antes, una serie de consensos básicos. Obviamente yo no voy a lanzar una ley, por poner un ejemplo muy práctico, yo no puedo lanzar una ley para toda América Latina que diga que es obligación de los gobiernos garantizar el año que viene el 95% de cobertura de 5G, porque no puedo, porque la situación es muy diferente. No tiene nada que ver la situación de un país como España, que hoy tiene el 100%, con otros países que tienen baja conectividad y, por lo tanto, ahí hay una brecha. Pero sí puedo establecer una serie de consensos, empezar a sembrar, a poner semillas, a hacer un camino. Y eso es, mencionabas a la cumbre de UECELAC, pues debería ser un foro también donde podamos lanzar un mensaje conjunto de decir, oiga, al menos en estas dos grandes regiones del mundo, Europa y América Latina, al menos en estas dos grandes regiones, sí vamos a exigir estas 3, 4 cosas. Queremos proteger a nuestros niños y niñas. Queremos que no estén viendo contenido pornográfico con 12 años, como están haciendo. Queremos queremos combatir las estafas y la suplantación de personalidad, de empresas, de instituciones. Queremos combatir el acoso, el ciberacoso o los delitos que se cometen en la red. Y, por lo tanto, queremos combatir el anonimato que ampara todo eso. Creo, sinceramente, que hay una oportunidad. El camino es difícil. El camino lo vamos a correr sí o sí, porque hay que hacerlo, porque al final, insisto, jamás ha habido una transformación como esta. Yo sí creo que la inteligencia artificial está a la altura de Internet o incluso un poco más. Estamos todavía empezando a ver lo que va a transformar la inteligencia artificial en nuestras vidas, empezando a verlo. Por lo tanto, creo que merece la pena y creo que hay que empezar a sembrar. Es muy interesante, ministro, que este mensaje se haya traído a un foro especializado, a un foro donde hay muchísimos ingenieros, muchos empresarios del sector, porque creo realmente que una primera evangelización la tenemos que hacer con los ingenieros. Necesitamos ingenieros comprometidos con su responsabilidad social frente a todo este cambio que no es solo técnico, sino civilizatorio que ya se nos vino. Pero resulta que también tenemos que alentar un debate público. Yo creo que todos somos conscientes de lo poco que está advertida, informada la mayoría de la ciudadanía en nuestros países, que son simplemente usuarios y entregan datos alegremente y se benefician de una cantidad de servicios, pero al mismo tiempo están haciendo un pacto mefistofélico sin saber para la construcción de un gran poder, digámoslo claramente, en la medida en que estamos hablando de esas luchas de poder. Entonces tenemos por delante que alentar debate público. Hay un tema que también es importante, que son las nuevas generaciones, los jóvenes que, como se decía antes en una sesión también muy importante en la que Karma habló de los derechos digitales, hay toda una nueva generación que no sabe que esos derechos existen porque no conocieron la privacidad y se familiarizaron con un sistema que todo esto nos lleva a la necesidad de establecer estrategias y desarrollar la cooperación. Y por supuesto ya hemos hablado del plano político y de sus dificultades, pero ese plano político tiene varios escenarios. También están las cumbres iberoamericanas. Yo creo que España sin duda puede meter. ¿Cómo vamos a trabajar y qué propone España para trabajar por ese futuro donde haya más debate, más advertencia al público, más formación y definitivamente más concertación con un sector de negocios que se tiene que dar cuenta de los beneficios de este planteamiento, que es un planteamiento que algunos tratan de venderlo como una amenaza y usted nos ha dejado en claro que no, que es totalmente compatible y no solo compatible, sino posiblemente necesario para que florezcan iniciativas nacionales y un sector que no sea simplemente una colonia de negocios digital, sino que tenga vida propia. Hace 3 o 4 años escribí un artículo hablando de una influencer norteamericana, se llamaba Charli D'Amelio, seguro que alguno la conoce,
yo no la conocía a través de mis hijas, tengo hijas de 16 años. Charli D'Amelio era una autora de TikTok, que antes se llamaba Musical.ly, yo sí lo sé por mis hijas. Empezó siendo Musical.ly, la empresa china, 2 años, y luego pasó a TikTok. Esta chica no recuerdo bien de qué estado norteamericano, tenía 100 millones de seguidores. 100 millones de seguidores. La televisión con más audiencia en España, en el máximo programa de máxima audiencia, tiene 3 millones de espectadores. Llevamos años desde la política debatiendo sobre la regulación de los medios de televisión, radio, periódico. No habíamos debatido nada del otro. Si una persona con 100 millones de seguidores dijera en su red social que este agua es venenosa, aunque el 99% de los que le siguen no le creyera, 1 millón de personas creerían que es venenosa. Luego, creo que el tema es oportuno. Mis hijas no conocen una televisión generalista, ni han leído nunca todavía un periódico, ni han escuchado una radio convencional. Mis hijas están socializando en los medios a través de TikTok, de Instagram, básicamente, como todas las generaciones que vienen. Por lo tanto, claro que tenemos que establecer algún modelo también que, al menos, y en esto quiero ser claro, ¿no? Yo no creo que se trate de dar una batalla ideológica, ni mucho menos, pero sí de defender valores como los derechos humanos, valores esenciales. Es decir, no puede ser que ciertos mensajes tengan prestigio en la red o que no estén desenmascarados, no puede ser. No podemos volver un siglo atrás en ciertas cosas y, por lo tanto, oye, tenemos un mínimo común consensuado entre todos, que son los derechos humanos. Por lo tanto, oiga, mire usted no puede fomentar nada que vaya en contra de los derechos humanos. Pero insisto, yo quiero volver al principio. El Gobierno de España, el Gobierno que yo represento, tiene una visión tecnooptimista. No ingenua, sí tecnooptimista. Todas las revoluciones tecnológicas que hemos vivido nos han hecho vivir mejor. Y esta también tiene posibilidades infinitas, desde la gestión pública, para la sanidad especialmente. Ahora estamos viendo, en España acabamos de tener un problema, lo tiene todo el Mediterráneo, de incendios colosales con el cambio climático, para la gestión de los incendios, para la gestión del cambio climático. Yo sé que la inteligencia artificial y la computación cuántica, que es la siguiente, que es en la que ya estamos, la computación cuántica, que multiplicará exponencialmente lo que hace la inteligencia artificial, va a ser la gran transformación. Pero todos los que estamos en esta sala sabemos que los riesgos son proporcionales a las ventajas y que, por lo tanto, ahora es cuando estamos a tiempo de saber qué no puede ser, antes de que sea demasiado tarde. Y, por lo tanto, ayer lo decía Carmen, lo decimos todos los días, es verdad que encima la inteligencia artificial es la primera tecnología que tiene vida propia y que, por lo tanto, tenemos que decidir ahora dónde queremos ir, hasta dónde queremos ir y a qué la queremos dedicar. Una pregunta final, creo que el tiempo ya se nos acaba, pero la pregunta tiene que ver con periodismo y con desinformación, que es un tema muy interesante, y es el tema de la libertad de expresión desde el punto de vista del modelo europeo. Va de la mano de la responsabilidad de todos los actores, y ha habido una política inclusive europea de combate a la desinformación. El gobierno de España también quiere que ese problema sea analizado como un riesgo para la democracia. Y paradójicamente, la manera como se está atacando estos esfuerzos viene del nuevo gobierno, que parece que hubiera estado por décadas, pero solo lleva 7 meses, de los Estados Unidos, que no solo desmontó todo el apoyo a los medios públicos, cerró toda la cooperación internacional, o sea, sus aportes a la cooperación, incluyendo el combate a la desinformación, sino que ahora toman como gran argumento para cuestionar, al lado de la negociación de los aranceles, surge el cuestionamiento a todas los órdenes regulatorios que tengan que ver con datos, con información, con contenidos, sobre pretexto de la libertad de expresión, del freedom of speech, pero entendido como
una libertad en la que no debe haber restricciones y en la que ganará, supongo, el más hábil, el más fuerte, el más astuto en esta guerra por las imágenes, por las ideas, que no es una guerra solo de seres humanos, sino de máquinas, claramente, y de bots, y de cómo cree usted que realmente vamos a salir. Esto es un nuevo dilema. A mí me ha sorprendido, de hecho, me ha sorprendido, y desde la Fundación Gabo hemos trabajado muchos temas de desinformación y en un momento dado lo hicimos con organizaciones de los Estados Unidos o con organizaciones financiadas por... Y ahora todo eso se ha perdido. ¿Cómo ve usted el futuro de esta batalla a corto plazo? Bueno, la batalla del lenguaje y la guerra cultural que estamos viviendo, ¿no? Informo, la libertad de opinión no incluye el odio, el insulto, no incluye el fomentar el terrorismo o el racismo, no, la libertad de expresión tiene límites y esos límites son los derechos humanos. Y por lo tanto, no es verdad que en este pensamiento líquido que parece acarrear toda esta nueva filosofía, todo valga y todo de igual. No, no es verdad. Hay una serie de derechos humanos y la libertad de expresión no las cubre, ¿no? Este debate, que lo hemos tenido en Europa, acabó con un acuerdo en el año 2020 que fue el Plan de Acción por la Democracia. Después de sufrir muchísimos ciberataques en Europa, muchísimos, muchos provenientes de Rusia, que han incluso entrado en conversaciones nacionales, como digo, Europa aprobó un Plan de Acción por la Democracia. Ese Plan de Acción por la Democracia lo hemos aplicado en el caso español con unas leyes concretas, la libertad de medios de comunicación, la ENFA, que llaman en la Comisión Europea, la DSA, que es la de servicios digitales, una serie de normas que protegen y homologan, estableciendo, por ejemplo, la necesidad de verificadores, que algunos quieren eliminar ahora. Por lo tanto, claro que se puede dar esa batalla, claro que hay que darla y que nos jugamos mucho en ella. Desde luego nosotros estamos aplicando ese Plan de Acción por la Democracia y desde luego invito a todos, es público, a conocerlo, porque creo que dice que son cosas que son de sentido común, que son grandes consensos. Por ejemplo, la transparencia. Cuando alguien supuestamente informa de algo, tienes el derecho a saber quién es y quién le financia, porque también hay mucho dinero detrás. Hay mucho dinero detrás de las fake news, hay mucho dinero detrás de la manipulación y de la generación de una serie de contenidos que no nos convienen como sociedad, porque polarizan, porque nos hacen retroceder, porque represtigian ideas que habíamos superado hace ya un siglo, afortunadamente, y porque destrozan los grandes consensos que estábamos generando como sociedad. La verdad importa y existe. La ciencia, la evidencia empírica existe. El cambio climático es real, está ahí, no se puede negar. Todos vimos, y acabo, el ejemplo, el mejor ejemplo del riesgo que tienen estas campañas en el COVID, en la pandemia. Todos vimos mensajes contra las vacunas. Cuesta vidas, la mentira cuesta vidas, la desinformación mata. Por lo tanto, nos jugamos todos mucho y algunos vamos a defender siempre que, por supuesto, haya ese desarrollo tecnológico. Faltaría más, queremos estar a la vanguardia, queremos que en España tengamos empresas líderes en inteligencia artificial, en producción de chips y semiconductores, en ciberseguridad, en gestión de datos. Queremos todo eso y todo eso es compatible con regular y con no retroceder como sociedad. Ministro, quiero agradecerle que haya participado, que haya venido con una delegación tan importante, que haya traído unas ideas tan claras y tan interesantes. Y espero que Cartagena no sea por primera vez sede. Aquí ustedes tienen el Centro de la Cooperación Española, que es magnífico, y este debate somos muchos los colombianos y organizaciones, y hay un sector vibrante, como se ve en Andicom, interesado en profundizar, porque claramente, como ha quedado expuesto, estamos ante uno de los temas más importantes de nuestras vidas, o que nos tocó vivir. Y los cambios que vienen tienen que ser para bien. Es decir, yo creo que nos queda claro que las ventajas, el potencial positivo es algo que hay que preservar, pero los riesgos clarísimos de una tecnología que avanza disparada, sin control,
y con claro potencial de dominación política, económica y militar, es algo que nos debe convocar a un gran debate y a la cooperación y a buscar una convergencia en favor de nosotros mismos. Muchísimas gracias.